Bueno, hoy ya nos estamos acercando a la mitad del libro y hoy toca un capítulo que es importante en lo que fue en el pueblo judío, pero que es importante también para la iglesia cristiana en el día de hoy. Y hoy nos estamos acercando al libro de Levítico, capítulo 16. Y antes de empezar a hablar del capítulo 16, quiero traerles como reseña histórica algunos puntos que me parecen importantes. Para aquellos que no han podido estar siguiendo el libro de Levítico, vamos a decir que Levítico es un libro que fue escrito por Moisés. Ahí tenemos la fecha, 1400 al 1200 a.C. Su nombre en hebreo es Vayikra. Eso significa en hebreo Dios, y Dios llamó, así se llamaban a los libros en el Antiguo Testamento, con las primeras palabras como empezaba el libro. Y en griego, Levíticos, que significa asunto relacionado a los levitas. Pertenece al género literario histórico y la idea principal es la santidad por medio de la obediencia. Es decir, todos los puntos que veamos en Levítico apuntan ¿hacia dónde? Hacia la santidad del pueblo de Dios. Y el tema son los preceptos establecidos por Dios para instruir a los sacerdotes levitas en sus deberes y para promover un acercamiento del pueblo de Dios a través de una vida santa. La palabra santidad se menciona en el libro 152 veces y se desarrolla al pie del monte Sinaí. A ver, para que podamos ubicarnos bien en la escena, tenemos el pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Está claro? ¿Sí? Las 10 plagas, sale el pueblo de Israel con mano poderosa por Jehová y va al desierto. Y a los 3 meses, ¿dónde llegó? Al pie del monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés tiene un encuentro con el Señor. Y esto tiene un significado para el pueblo de Israel. A ver, ¿qué es lo que estaba haciendo Jehová con el pueblo de Israel? Estaba estableciéndolo como su pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, como parte de este establecimiento de Dios con el pueblo, era la ley, le iba a dar leyes. Y ahí le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Y qué pasó cuando le dio los 10 mandamientos a Moisés? Dios había hecho un pacto con el pueblo. ¿Qué pasó? Lo rompió, rápidamente lo rompió. Entonces podemos ver que en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 25, vamos a encontrar el tabernáculo y la presencia de Dios que desciende como una nube, pero Moisés, ¿dónde estaba? Afuera. Así termina Éxodo. Y Números comienza con Moisés. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el tabernáculo. A ver, de estar fuera del tabernáculo a estar adentro, en el medio tenemos el libro de Levítico, que es la forma en la que tiene Dios de enseñarle a Moisés. Por eso el libro se llama así. Dios llamó a Moisés para enseñarle cómo se debía acercar a su presencia. Por eso podemos ver que en Números comienza ya con Moisés en el tabernáculo. El libro de Levíticos básicamente está como espejado. Vamos a ver que trata 5 temas diferentes, pero de manera espejada. Tenemos en la primera parte del libro y al final los rituales. Del capítulo 1 al 7, las ofrendas, rituales de las ofrendas. Pero del capítulo 23 al 25 va a hablar de las fiestas anuales, 7 fiestas anuales que va a establecer. Luego tenemos el segundo tema que trata el libro, es sobre los sacerdotes. Y entre los capítulos 8 y 10 va a hablar de la consagración y los requisitos para el sacerdocio en los capítulos 21 y 22. Ustedes fíjense que es como un libro abierto que va de atrás de adelante hacia adentro y de atrás hacia adentro. ¿Sí? Espejados los temas. Después habla de la pureza, pureza ritual y pureza moral. Ahí están los capítulos. Y en el medio del libro tenemos la fiesta más solemne del pueblo judío, que es la fiesta que vamos a ver hoy, que se llama Yom Kippur. Y termina el libro con un llamado a la fidelidad. Un llamado a la fidelidad que dice Dios, bueno, si me obedecen, van a ser santos y los voy a prosperar. ¿Sí? Ahora, llegamos al capítulo 16. Básicamente trata de esta fiesta solemne llamada Yom Kippur. O dicho en español, el día de la expiación, el día del perdón. Ahora, ¿qué significa Yom Kippur? Yom significa
es una palabra hebrea, ¿no es cierto? Significa el día de. Kippur, que se le han agregado vocales, pero en realidad son las 3 consonantes, la K, la P y la R, ¿sí? Y esto significa expiar. Por eso es día de la expiación. Esta palabra hebrea significa cubrir, ¿sí? Ya vamos a ver bien el significado de esta fiesta. Ahora, hemos estado viendo en los capítulos anteriores 3 ofrendas que eran ofrendas por el perdón de pecados, ¿sí? Y ahora aparece el día de la expiación como un día solemne en el que Dios iba a perdonar a su pueblo. Y esto tiene que ver porque no todo el pecado de los israelitas era cubierto a través de ese sistema sacrificial individual. Así que una vez al año tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo con la sangre de macho cabrío y realizar este acto solemne a la vista del pueblo de Israel. Esta fiesta es una tipología. ¿Saben qué significa una tipología? Es un símbolo profético, es una representación de un evento futuro. Cuando Dios estableció esta fiesta, les estaba dejando la sombra de lo que iba a pasar con Cristo, ¿dónde? En la cruz. Por eso esta fiesta es una tipología, es un símbolo profético de lo que iba a ser Jesús muriendo en la cruz. Después de la salida dramática que tuvo el pueblo de Israel de Egipto, estuvo al pie del monte Sinaí por 2 años. 2 años estuvo ahí, casi 2 años, ¿no es cierto? Al pie del monte Sinaí y estuvo ahí para escuchar a Dios. Fue un tiempo de descanso, de enseñanza y de edificación y de encontrarse con Dios cara a cara. La redención que se logró en el Éxodo fue el fundamento para la limpieza, la adoración y el servicio levítico. El versículo clave lo encontramos en el capítulo 19, 2. Sed santos, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Ahora, este capítulo lo vamos a dividir en 3 puntos principales. El primer punto, los primeros versículos, vamos a poder ver la preparación del sumo sacerdote. Luego, el segundo punto, vamos a ver la preparación del ritual, propiamente dicho. Y en último lugar, vamos a ver la preparación del pueblo, cómo tenía que estar el pueblo frente a este actuar del sumo sacerdote. Y ahora vamos a leer los primeros versículos, del 1 al 4. El 1 y el 2 dicen así: Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Este capítulo da las instrucciones y las advertencias, ¿sí?, que se dan por haber entrado los 2 hijos de Aarón en el lugar santísimo sin que Jehová lo haya pedido. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. A simple vista, si no entendemos lo santo de la presencia de Dios en el lugar santísimo, podemos pensar que este obrar de parte de Jehová pudo haber sido injusto. Por eso, Dios se va a tomar todo un capítulo para explicar la solemnidad de lo que representa llegar a la presencia misma de Él. Y con este capítulo explicar por qué murieron ellos 2. Versículos 3 y 4. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino
y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Cuántas veces repitió lino, no es cierto? Esto tiene un significado precioso, porque ahí he puesto ahí Filipenses 2:7, Juan 1:14 y Mateo 27:28. Cuando empezaba el ritual, el sacerdote lo primero que tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Tenía su ropaje sacerdotal, era un ropaje muy suntuoso, ¿no? Majestuoso. ¿Pero qué tenía que hacer con esa ropa? Se la tenía que sacar. Y como decíamos recién, esto es tipología ¿de quién? De Cristo. Por eso en Filipenses 2, versículo 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esta figura de sacarse el ropaje sacerdotal significaba Dios haciéndose hombre. Por eso en Juan 1:14, en los primeros versículos de Juan, dice en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y en Mateo 27:28 vemos la figura de Jesús camino a la crucifixión cuando lo desnudaron. Todo esto significaba que el sumo sacerdote sacara sus vestimentas. Y ahora entramos a la preparación del ritual. Cuando empiecen a ver los puntos, los he enumerado, van a ver que los versículos no son uno a continuación del otro, porque el ritual va como poquito mezclando los versículos. Por eso me tomó el atrevimiento de ponerlo de manera ordenada, como creo y como algunos autores que he leído de alguna manera han interpretado que está el orden de este ritual. Recordemos acá, ¿se acuerdan? Este es el tabernáculo. Acá tenemos el atrio, ¿sí? Con el altar de bronce y la fuente, el lavacro, la fuente de agua. Luego entraba el sumo sacerdote al lugar santo o tabernáculo de reunión, como se dice también. La mesa de la proposición de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Y pasando el segundo velo, entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, que tenía el propiciatorio, ¿sí? Con los querubines, y ahí moraba la presencia misma de Jehová. Vamos a ver cómo en esta fiesta solemne el sumo sacerdote tenía que entrar y salir para poder llevar adelante esta fiesta. Por eso les pido que tengan presente esta imagen. En los versículos 6 al 11 vemos la primera preparación que hacía el sumo sacerdote para poder iniciar este ritual. Versículo 6, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. En primer lugar, vemos que Aarón tenía que traer un becerro para expiar los pecados de él, de su casa y muy posiblemente de la tribu de Leví. Y en esto no encontramos paralelismo con la vida de Jesús, porque Jesús no ofreció sacrificio por su pecado. En segundo lugar, versículo 8, una vez que hacía el sacrificio del becerro, echaba suerte sobre los machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. El sumo sacerdote mandaba traer 2 machos cabríos. Al principio por su casa era un becerro, pero cuando iba a hacer expiación por el pecado del pueblo, traía 2 machos cabríos sin defectos. Y echaba suerte, una por Jehová y una por Azazel. Y en primer lugar, se dice que se elegía macho cabrío para expiación por el pecado, porque el chivo, ¿qué es lo que produce? Mucho olor, un olor muy desagradable. Y esto, de alguna manera, Dios quería simbolizar que el pecado es desagradable, es
apestoso, ¿sí? Estar frente a ese macho cabrío realmente era feo, el olor que tenía era muy feo, y esto significa el pecado, ¿no? Lo que le causa el pecado a Dios, ¿no? Y echaba una suerte por Jehová y otra por Azazel. ¿Qué es Azazel? Azazel es una palabra hebrea compuesta por dos palabras. Asa es una palabra hebrea que significa cabra y Azel, salida. Y era el macho cabrío que la suerte le tocaba que quedara con vida y lo iban a mandar al desierto. Eso hacía el sumo sacerdote luego de sacrificar el becerro, echaba suerte sobre los machos cabríos por Jehová y por Azazel. En tercer lugar, vamos a encontrar que por primera vez entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Si bien el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, no significa que entraba una sola vez al lugar santísimo. Vamos a ver que entra 4 veces. Y por primera vez entra y es para llevar el incensario lleno de brasas de fuego del altar de bronce de Jehová. Agarraba un puñado de incienso, de perfume aromático molido, y pasaba detrás del velo. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no podía entrar de frente mirando el arca del pacto. Dice la costumbre judía que tenía que entrar de costado, no mirando, dice ahí, para que no muera, que llevaba este incienso para que no muera. Y ponía ese incensario con brasa y echaba el puñado de incienso y se levantaba un olor grato, un humo que de alguna manera protegía al sumo sacerdote de la presencia de Jehová que moraba ahí en el propiciatorio. De la misma manera tenía que salir el sumo sacerdote, nunca podía salir mirando el arca, tenía que salir de espaldas. En cuarto lugar, vemos que vuelve a entrar al lugar santísimo, pero entra con la sangre del becerro que había degollado. Juntaba la sangre, la llevaba en un recipiente y se ponía frente al arca. Recordemos que dentro del lugar santísimo ya había una nube, pero él se ponía frente al arca, mojaba su dedo y esparcía con su dedo 7 veces al lado oriental del arca. Me llamó la atención, ¿por qué el lado oriental del arca? ¿Y por qué 7 veces? Esto no está al azar. El número 7, vemos que en la Biblia es significativo. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? Y al 7º día descansó. A ver, el número 7 nos habla de una obra completa, de descanso. ¿Sí? Y 7 veces al lado oriental, lo tenemos ahí el Salmo 103, versículo 12, que dice, tan lejos como está el oriente del occidente, así alejará el Señor tu pecado. Cuando Aarón expiaba por su persona y por su familia, lo hacía al oriente para recordar que Dios alejaba el pecado de su casa. En quinto lugar, entra por tercera vez al lugar santísimo. Después de degollar al macho cabrío en expiación, salía, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote, degollaba el macho cabrío que había tocado suerte por Jehová en expiación por el pecado del pueblo y entraba con la sangre detrás del velo y hacía como hizo con la sangre del becerro y delante del propiciatorio rociaba con la sangre del macho cabrío. Así Aarón obtendría el perdón de los pecados del pueblo y purificaría el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio y el pueblo de la maldad que había en Israel. De la misma manera, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles,
como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta sangre de macho cabrío era tipología de la sangre de Cristo, pero había una diferencia, que la sangre del macho cabrío, como lo decía el nombre de la fiesta, Kipur, solamente podía cubrir el pecado, mientras que la sangre de Jesús, en Juan 1:29, dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá estamos viendo cómo esta sombra de esta fiesta solemne se iba a cumplir y se cumplió con la vida de Jesús, pero de una manera mucho más extraordinaria y mucho más perfecta, porque pasó de ser sombra a ser una realidad. Y aclara ahí el capítulo 16, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El sumo sacerdote realmente cuando hacía esto se encontraba solo y el pueblo tenía que estar postrado afuera. Dice que el pueblo tenía que, ya vamos a ver cómo era la preparación del pueblo, pero el pueblo tenía que estar postrado y con expectación si ese sacrificio era o no aceptado. Ahora, toda esta explicación empieza a hacernos entender la imprudencia de los hijos de Aarón. Cuando volvemos al capítulo 10, vemos que los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, primero entraron dos. Ya vemos que el sumo sacerdote, y no eran sumo sacerdote. A ver, hubo algo tremendo, ellos usurparon el lugar de Aarón. Y entraron dos, y los dos agarraron sus incensarios, y tomaron incienso, y sacaron fuego que no era del altar de Jehová. Y con eso entraron a la presencia misma de Jehová y ofrecieron fuego, dice Jehová, fuego extraño, yo no se los había pedido. Y en el mismo acto murieron. Y me hace acordar a Ananías y Zafira, la misma imprudencia que cometieron delante de Jehová, delante del Espíritu Santo, y murieron en el acto. Por eso es importante que entendamos que el sumo sacerdote tenía que estar solo. Ellos entraron los dos juntos. Y se cree que ellos estaban borrachos, que habían tomado el vino de las libaciones de las ofrendas de paz. Parece que habían estado haciendo ofrendas de paz y habían estado comiendo y habían estado bebiendo y en un momento de arrebato agarraron sus incensarios y traspasaron el velo y ahí quedaron. Y esto es una lección para el pueblo de Israel, porque dice Jehová, en su muerte me santificaré. Por eso les prohibió a Aarón que hagan luto. Después lee el capítulo, dice Aarón, te prohíbo que hagas luto por la muerte de tus hijos. Y no puedes salir del tabernáculo de reunión. El pueblo sí puede hacer luto, pero la familia no. Se tiene que quedar ahí, adentro del tabernáculo de reunión, y dice la palabra, y Aarón cayó. No tenía nada para decir, no había nada para agregar. En los versículos 20 al 22, dice, Aarón manda a traer un macho cabrío vivo para poner sus manos sobre su cabeza. Acá vemos, una vez que ya había hecho la expiación con la sangre dentro del velo, salía del lugar santísimo y mandaba a traer el macho cabrío que había quedado en la suerte de Azazel. Y acá Aarón ponía sus dos manos sobre su cabeza y confesaba las iniquidades, las rebeliones y todo el pecado del pueblo, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y así enviarlo al desierto por manos de un hombre que estaba destinado para tal fin. Me gustaría leer
Isaías 53, 6. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el sumo sacerdote tomaba la cabeza del macho cabrío, era una simbología. Este animal carga el pecado nuestro y lo iban a mandar al desierto. Y cuando Dios lo manda al desierto, este animal, es una imagen preciosa del deseo que tiene Dios de quitar, de alejar el pecado y sus consecuencias de en medio de su pueblo para poder habitar en medio de una nación santa, porque Él es santo. Y quería tomarme unos minutos porque se toma el tiempo para decir que cargaba sobre el macho cabrío todas sus iniquidades, todo su pecado y todas sus rebeliones. Y si nosotros, quizás a simple vista podemos interpretar que iniquidad, pecado y rebelión es lo mismo, pero no es lo mismo. Acá he puesto las tres palabras y he puesto sus palabras hebreas. Iniquidad en hebreo es abom y significa maldad. Y esta maldad fue engendrada en Satanás antes que diera a luz el pecado. Esto lo vemos en Ezequiel 28, 15 y 16. Lo podríamos leer, es precioso. Ezequiel 28, 15 y 16. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Está haciendo una distinción entre iniquidad y pecado. Y vamos a leer Éxodo también, capítulo 34, versículo 7. Que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No solamente la iniquidad se engendró en Satanás, sino la iniquidad se transmite de generación en generación. Pecado del hebreo se dice jatá y significa errar al blanco. Y tenemos Isaías 6, 7. ¿Recuerdan la escena de Isaías en el trono de Dios, frente al trono de Dios? Dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, tu iniquidad, y limpio tu pecado. Y rebelión del hebreo meri significa rechazo a la autoridad. Rebelarse es rechazar la autoridad. Por eso el sumo sacerdote tenía que hacer una lista bastante detallada de iniquidad, de pecado y de rebeliones y cargarla sobre el macho cabrío. Y era mandado al desierto. Luego, el sumo sacerdote volvía a entrar en el tabernáculo de reunión y debía quitarse esas vestiduras de lino y ponerse su ropaje sacerdotal. Y quería recordar ahora que no lo dije al principio, estas vestiduras de lino hablan de pureza. El lino nos habla de pureza y vemos muchas personas que se vestían de lino, ángeles vestidos de lino, reyes que se vestían de lino, sacerdotes que se vestían con lino, pero también Jesús que se vestía con lino. Y cuando Jesús murió, sus lienzos
eran de lino. Precioso, pureza. Cuando vuelve Cristo con sus redimidos, vienen vestidos con lino blanco y resplandeciente. Lavaba su cuerpo y después de ponerse sus vestiduras sacerdotales, saldrá y hará holocausto y expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio del pecado. Filipenses, recién habíamos mencionado Filipenses, que se despojó de sí mismo, se despojó de su vestidura sacerdotal en la tipología. Pero vemos Filipenses 2:9 cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo vemos de vuelta a Jesús, vestido de gloria, sentado a la diestra del Padre. Luego sacaban fuera, se quemaba la grosura en el altar de bronce del animal. Pero fuera del campamento, tanto el becerro como el macho cabrío quemaban fuera del campamento su piel, su carne y su estiércol. Y esto nos recuerda Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Vemos en Jesús cómo cumplió con todo lo que ya estaba establecido. Y por último, el sumo sacerdote, hecho la expiación del pecado, entraba por cuarta vez al lugar santísimo para tomar el incensario y sacarlo, y así volver a casa con el gozo de que había realizado su servicio y estaba con vida. Luego que murieron los hijos de Aarón, imagínense el temor que quedó en los sacerdotes de entrar al lugar santísimo. La Biblia no relata que ningún sumo sacerdote haya muerto en el lugar santísimo. Parece que el ejemplo que dejó Jehová con los dos hijos de Aarón fue suficiente para que los sumos sacerdotes pudieran hacer esto de la manera que Jehová lo esperaba. Y vamos a ver en último lugar la preparación del pueblo, porque nos hemos enfocado en la preparación del sumo sacerdote, en la preparación del ritual, pero también tenemos que ver que había un pueblo fuera del tabernáculo. Y ese pueblo tenía condiciones para estar fuera del tabernáculo. Lo tenían que tener por estatuto perpetuo, en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que lo tenían que hacer hasta que viniera Cristo. Cada año, en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Y esta fecha es significativa porque nos está diciendo, en el mes 7 es el mes de Tisrei, en hebreo. Y el mes 7 tiene que ver con el número 7 en la Biblia y que significa completo y significa el descanso que podemos tener gracias a la redención que hallamos en Cristo. Por eso es significativo que sea en el mes 7 y a los 10 días del mes, el día 10 tiene que ver con voluntad absoluta de Dios. 10 mandamientos, diezmo, el remanente de Israel es el 10%. Sí, esto tiene que ver con la voluntad divina. Por eso dice Jesús que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Por eso es tan significativa la fecha en la que el pueblo judío hacía esta fiesta. Era día de sábado para vosotros, tenían que hacer reposo, debían afligir sus almas. ¿Qué significaba? Tenían que hacer ayuno, tenían que humillarse y tenían que tener un corazón contrito. El pueblo tenía que estar postrado mientras que el sumo sacerdote oficiaba en el tabernáculo. Tenía que tener una posición de humillación durante todo el tiempo que duraba el sacrificio. Se abstenían de deleites corporales, comidas, adornos, intimidad.
Y hoy tenemos quizá la claridad para poder acercarnos a la mesa del Señor. Dice su palabra que nosotros podemos llegar, y no llegamos por la sangre de un macho cabrío, llegamos por la sangre preciosa de Cristo que quitó nuestro pecado. Por eso Hebreos 4:16 hace este llamado. ¿Cómo nos podemos acercar nosotros? El sumo sacerdote se podía acercar una vez al año y solamente Él. Y Dios hoy nos hace una invitación. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos a la misma presencia del Señor y hallar oportuno socorro y hacer nosotros de sacerdote, porque el Señor Jesús ya rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios y tenemos entrada libre al lugar santísimo, pero tenemos que hacerlo como Levítico nos enseña. Tenemos que ser santos, porque Él es santo. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener manos limpias, manos santas. Cuando uno ora y entra en la misma presencia del Señor, tenemos que entender esta realidad que la vemos en la sombra del Yom Kippur. El sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. ¿Cómo estás entrando a la presencia del Señor? ¿Cómo estás orando en tu casa para llegar a la presencia del Señor y pedirle perdón y que te limpie? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus manos? Por eso tenemos que entender esta sombra nos deja tantas verdades para el día de hoy, para nosotros, para nuestra vida. Tenemos que ser conscientes. 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto significa nos empuja. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El sacrificio de Cristo a vos te tiene que hacer vivir para Él, en una vida de obediencia y santidad. Por eso el libro del Levítico, su nombre dice, y Dios llamó a Moisés para enseñarle cómo debía acercarse a Él. Hoy Dios nos enseña cómo nos podemos acercar a su misma presencia y nos invita, lejos de tener temor de acercarnos a la presencia de Dios, tenemos que entrar en su presencia, pero con plena certidumbre de fe, limpios nuestros corazones y purificados con agua pura. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, a través del velo, a través de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua